Bienvenidos a este nuevo día de clase de Teoría de Sistemas 1. Muy buenos días. Vamos a iniciar con una retroalimentación sobre la evaluación parcial que realizamos el día anterior. Así que les voy a pedir a los que están aquí presentes que puedan ingresar nuevamente al ambiente de UEDI en la sección de evaluaciones parciales para que puedan ustedes ahí entrar a la misma opción del examen, pri- primer examen parcial, ahí donde está la sección de exámenes del curso, y ahí puedan ver qué nota obtuvieron y la presentación de las preguntas. Tenemos un promedio un poco bajo de 57 puntos, así que voy a resolver cualquier duda que hubiera con los temas. Ahí ven ustedes las respuestas, así que vamos a dar 10 minutos para que revise cada quien en lo individual su nota y su retroalimentación. Y si hubiera alguna duda en concreto de algún tema, me lo indican en el chat de este Meet para que yo pueda ir ubicando las preguntas y respondiéndolas. Damos este espacio para revisión.
ingeniero, yo solo am, en la pregunta ¿cómo se denomina a las totalidades no provistas de sinergia? Puse un montón de partes en conglomerado y la respuesta correcta era conglomerado. Supongo que esperaba solo conglomerado, pero no sé si eso se puede cambiar o igual se queda como mal. Usted le puede escribirme su pregunta aquí en el chat, así le ubico el tema. Ok. Cualquier consulta adicional sobre los temas de la evaluación, por favor, pueden escribirles en el chat para que pueda retroalimentarles. Y si ya completaron su revisión, por favor me avisan también, o si necesitan más tiempo. Muy bien, gracias ahí a José que confirma haber revisado. Asumo que todos a este momento ya pudieron revisar su nota y revisar las preguntas. Solo tengo la consulta de María Suseli. Sí, voy a hacer la corrección porque, pues sí, lamentablemente en esa pregunta el sistema esperaba solo una respuesta y por eso no se la calificó bien. Se la voy a tomar como correcta, Suseli, y ya se la voy a componer. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre los temas? En los temas de respuesta abierta aparece en las observaciones de la calificación la respuesta esperada. Considerando que puedan leer esa respuesta bajo la cual se les comparó la que ustedes dieron, si hubiera alguna duda, por favor también pueden comentarla. Ahorita voy a ver acá las demás consultas que tengo por acá en el chat. Deme un momento, voy a ir ubicando las preguntas.
Bien, en cuanto a la consulta de Alan, aquí en el chat, la pregunta 33, que puede ser la inquietud posiblemente de alguien más. Lo que pasa es que la pregunta concretamente se hacía en términos de cuál es la utilidad del pensamiento sistémico en función de las características de lo que se denomina macroscopio. Cuando vimos este término, comparamos el macroscopio con el microscopio y con el telescopio y hicimos énfasis en que una de las ventajas, de las características del pensamiento sistémico es permitirnos comprender lo complejo, la complejidad de los sistemas. Ahora, la complejidad de los sistemas, de hecho, no está estrictamente eh, dicha en la respuesta que me indica Alan, y ese es un poco el problema. La respuesta tenía que llevar el, el indicativo de complejidad, sistemas complejos o comprensión, como dice acá, y que era lo que vimos en la lámina de clase, lo infinitamente complejo. Porque la complejidad, aunque la hemos comentado en unos términos en función de relaciones y partes, no hemos llegado a verla, que de hecho esta unidad, la unidad número 3, que es la que nos toca iniciar ahora, es la que nos va a servir para adentrarnos al pensamiento sistémico complejo. Hemos dado una introducción al concepto de complejidad, pero como tal, sí es importante distinguir el concepto de complejidad de estructuras relacionales de sistemas que pueden ser, dijimos, no complejas, de hecho, de baja complejidad. Cuando veíamos, por ejemplo, algunos ejemplos de sistemas físicos diseñados, veíamos que pueden haber sistemas de baja complejidad en donde la simplicidad de sus sistemas permite que sean abordados o comprendidos desde perspectivas sistémicas que vamos a ver en un momento que se pueden decir también simples, lineales, o bien desde una perspectiva no sistémica. El tema de complejidad tenía que estar en la respuesta para entender que ustedes habían comprendido la importancia del macroscopio. Revisando aquí la pregunta de Luis Fernando, en este caso, el video, efectivamente, o los videos, o que eran dos, de la historia de los monos, experimento de los monos, o el video de las personas en la sala de espera, esa pregunta sí, efectivamente, hacía referencia al proceso de aprendizaje social o al de inducción de paradigmas. No solo paradigmas, porque el concepto de paradigmas, pues sí estaba ya presente desde antes de ver esos videos. Esos videos hacen énfasis en el proceso de formación de paradigmas que dijimos sucede en forma implícita como, como inducción de paradigmas o aprendizaje social. Muy bien, en el caso de Iris, también el mismo problema de María Suseli, vamos a revisar su tema y si efectivamente está incorrectamente calificado. Si ustedes pusieran nombre de conglomerado o montón, debería de ser correcta esa respuesta. El problema es de que en esa eh, dinámica de preguntas de una sola respuesta, UEDI estrictamente califica solo una palabra. Posiblemente ahí está el problema, pero voy a revisar lo que me indica Iris. Y estoy viendo por acá una última pregunta de José David. Déjame ubicarla.
Bueno, esta pregunta, bueno, aquí hay dos preguntas en una. Vamos a poner la primera. Permítanme. Y para ser más preciso con respecto a la pregunta sobre la proposición en que se basa la ingeniería en sistemas y naturalmente el pensamiento sistémico, había una lámina en la presentación que usaba, pero también hay una lectura completa ahí en Wedi, en donde se resaltaba este aspecto. Y aquí, como bien se indica, eh, la proposición en la que se basa el desarrollo de la ingeniería en sistemas se define aquí, en este segundo párrafo de esta lámina, especialmente en la parte donde se dice, perdón, la parte donde se dice que es razonable, se apunta aquí, y útil tomar un universo aparentemente caótico como un complejo de sistemas interactuando. Esa es la premisa, o la proposición básica del pensamiento sistémico, que igual puede verse por acá abajo, en donde se indica que el mundo puede visualizarse como un conjunto de sistemas interactuando, es básicamente el, el supuesto o la proposición de la cual parte la teoría de sistemas, la ingeniería de sistemas y el pensamiento sistémico. De ahí se deduce el hecho de que como se menciona por acá con respecto a los problemas, muchos problemas pueden estructurarse, dársele una forma eh, más entendible o más comprensible. De ahí viene también el tema del macroscopio, porque la complejidad puede, al ser la complejidad conllevar ambigüedad e incertezas, es muy difícil de modelar, a menos que asumamos el supuesto de sistemas, la proposición de sistemas, y podamos construir algunos modelos de sistemas desde perspectivas de sistemas que nos sean útiles para poder identificar o comprender dónde está manifestándose ese problema y utilizamos todo lo que es la modelación de sistemas como una base de darle estructura a esas situaciones complejas.
Es un poco lo que nos decía también la otra pregunta que hacíamos referencia antes y que también se indica como parte de lo que por acá José David nos estaba preguntando. Efectivamente, la respuesta de esa otra pregunta tenía que hablar de la complejidad. La complejidad, que luego vamos a ver que se manifiesta en varios aspectos como la ambigüedad, la, la volatilidad, la falta de claridad, además de que está generada a partir de la gran cantidad de partes y relaciones que contiene un sistema, pues es la que el pensamiento sistémico nos ayuda a darle una perspectiva un poco más, vamos a decir, con orden comprensible en términos de las características de los sistemas que nos permite identificarla y comprenderla, aunque siempre va a requerir un tiempo de análisis y va a requerir un proceso de modelación para llegar a ese punto, que es justamente lo que vamos a ver en esta tercera unidad del curso. En el caso de la calificación, pues tanto la pregunta de la proposición tenía que estar relacionada con una descripción cercana, similar o literalmente igual o muy parecida a la que acabo de mencionar acá. Y el caso de la segunda pregunta, del macroscopio, ya dije antes que tenía que estar descrita haciendo referencia a lo complejo, a lo infinitamente complejo o a la complejidad de los sistemas. Y también ya he comentado que el tema del video, los videos, era no el concepto de paradigmas, sino el concepto de inducción de paradigmas o aprendizaje social. Sí, nuevamente, insisto, en la pregunta del macroscopio puede haber, obviamente, mm, alguna confusión porque el, el objetivo de la pregunta era que ustedes resaltaran por qué se le dice macroscopio al pensamiento sistémico. Y la característica particular está enfocada en la complejidad de los sistemas, ¿no? En que nos permite comprender lo infinitamente complejo. No hemos abordado exactamente cómo se manifiesta esa complejidad porque son propiedades emergentes de los sistemas que para poder describir esa complejidad necesitamos algunas herramientas de modelación que nos ayuden a adentrarnos a esa temática de la complejidad con más profundidad. Es lo que vamos a empezar a hacer ahora en la tercera unidad del curso, dándoles una introducción a ese pensamiento complejo. Sin embargo, lo importante en el concepto de macroscopio era que es semejante al microscopio o al telescopio, nos permite llegar a estudiar las complejidades. El problema de un pensamiento sistémico lineal, por decir, o un pensamiento no sistémico, es que no aborda las complejidades como las estructuras dinámicas sistémicas que vamos a estudiar ahora en esta tercera unidad, y quedarnos solo en identificar el listado de partes o el listado de relaciones no es suficiente. Hay dentro de esa dinámica de relaciones un comportamiento complejo que es el que tenemos que identificar y en donde el pensamiento sistémico, funcionando como macroscopio, se adentra para poder mostrarnos esa complejidad. O sea, sintácticamente hablando de la respuesta, tenía que llevar el término complejidad, su respuesta o algo relacionado. Algunas otras preguntas de respuesta abierta que pudieran no quedar claras, me indican, ya que esas son las que pueden tener más polémica por la redacción que conlleva. Ingeniero, buenos días. Fíjese que yo tengo otra duda, pero no es de preguntas abiertas. Fíjese que yo tengo una duda porque en la pregunta 36 hablaba de una situación donde iban manejando un bus y que en ciertas paradas se iban subiendo varias personas.
pero en las posibles respuestas estaban las siguientes, que estaba la A, la B, la C y la D, y en la A estaba que la A era A1B, y esa era regla de relaciones. En la B estaba la A0B, que era regla de las distinciones, y la C, que era la A1B, regla de distinciones. Al final, la A, la B y la C eran lo mismo porque son regla de las distinciones. Yo puse la B, pero supuestamente la respuesta correcta, aquí me saca que la respuesta correcta es la A1B, que es este, la respuesta A, pero en la respuesta A está regla de las relaciones y aquí me saca que es regla de las distinciones. Sí, Entonces, estoy viendo aquí su pregunta ahorita. Tiene razón, lo que pasa es de que era una pregunta con dos respuestas. Lo que creo que me ya. quiere decir es de que tiene una de las dos bien, ¿verdad? La regla de distinciones sí es correcta, pero la respuesta exactamente al problema, o sea, el inciso A, ¿cuántas personas van en bus además de Andrea y Daniel? O Era sea una. que era la A y la B, eran dos. Eran dos respuestas, ¿verdad? Inciso Ajá. A y inciso B. Ya. Ahí hay un poco de confusión, mejor se la voy a mostrar aquí, permítame. Vamos a sacarla por acá para poder ver. Hay dos preguntas que se identifican como A y B y hay cuatro respuestas que también se denotan con A, B, C, D. Para ser explícito aquí, tiene razón, el inciso B. Vamos a ver. Bueno, aquí puede ser, en el caso suyo salió diferente, pero en la respuesta que aparece inciso A con cero, inciso A, inciso B con regla de distinción, y la respuesta que aparece inciso A con uno, inciso B regla de distinción, que en este caso aparece como la tercera respuesta, esa era la correcta, pero sí tiene razón que la respuesta del inciso A cero y B regla de distinción también tiene regla de distinción, digamos que una parte correcta. En este caso, lo que está mal es la respuesta a la que llegó, porque sí había una persona más. Entonces, eh, aquí, dado que me he hecho observación, déjeme revisar esta pregunta en su temario, porque efectivamente la regla de distinción sí debería ser Es que fíjese, una ingeniero, que yo respuesta me correcta. recuerdo que en esa solo me dejaba, porque yo iba a poner dos, solo que no iba a poner la A de las relaciones, pero a mí solo me dejó poner una. Sí. Entonces por eso puse la regla de las distinciones. Sí, lo que omitió fue que hay dos respuestas en cada línea, ¿verdad? En cada respuesta. Hay respuesta de inciso A e inciso B, la pregunta, las que están acá arriba, donde eran dos respuestas. Entonces, el sistema se lo calificó como que si las dos las tiene correctas, tiene todos los puntos. Si no tiene las dos correctas con una mala que tenga, no tiene los puntos. Eso Ah, es ok. lo que tiene, en este caso, Wedi. Bueno, se lo va a revisar ahí. Digamos que tiene parcialmente correcta la pregunta. Sí, sería esa y la de conglomerados, ingeniero, disculpe. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra observación, consulta sobre la evaluación? Muy bien. Si nadie más, damos por finalizada esta retroalimentación. Vamos a ver, creo que me apareció algo más por acá, permítanme.
Ok, Brian, lo tomaré en cuenta. También ya misma. Veamos, Carlos, tu pregunta es ¿por qué es 1 y no 0? Bueno, ahí tendríamos que hacer el análisis de las distinciones que mencionábamos en el caso, dado que pues el problema es un poco confuso la forma como lo está escribiendo y por eso ustedes tenían que ser un poco cuidadosos en distinguir lo que se leía. Efectivamente, vamos a hacer aquí un recordatorio de este análisis. Vamos a ver si llegamos ahí al 1 o al 0. ¿Sí? Efectivamente, en la primera parada dice, vas manejando un bus y en la primera parada se sube Andrea, en la segunda parada se sube Beatriz, en la tercera sube Constanza y en la cuarta Daniela. Ahí ya van 4 personas más quien va manejando el bus, ¿verdad? En las siguientes 2 paradas no sube nadie y en la última parada antes de Atanás se sube Daniel y se baja Daniela. Y en las siguientes 2 paradas se baja Constanza y Beatriz. Entonces, naturalmente, ahí quedan 2 personas, pero más, en este caso, quien está leyendo, que se pone en el rol del que maneja el bus. Por eso es de que, además de Andrea y Daniel, ¿cuántas personas van en el bus? Pues es esa tercera, el que está manejando. Muy bien, vamos a revisar ahí esa pregunta. Para los que están comentando la apreciación de que la tienen parcialmente bien. Okay. Y en general, ¿alguien que tenga alguna observación o alguna pregunta sobre lo que hemos cubierto en la unidad 1 y 2 del curso? Bien, igual vamos a estar de alguna manera utilizando los conceptos que hemos estado introduciendo en estas 2 primeras unidades en esta siguiente tercera unidad del curso. Dado que vamos a siempre a seguir trabajando con el pensamiento sistémico, solamente que ahora lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco más detallada en cuanto a lo que es el estudio ya de los sistemas. Vamos a utilizar el estudio de los sistemas naturales o los sistemas de actividad humana para poder comprender lo que podemos llamar la parte compleja del pensamiento sistémico, es decir, esa por la cual se caracteriza el macroscopio. Hasta ahora sí, naturalmente hemos visto algo de la complejidad, pero lo hemos denominado nada más como características de los sistemas. Pero lo importante ahora es que ustedes puedan, utilizando las herramientas conceptuales del pensamiento sistémico, introducirse en la búsqueda de la comprensión de esa complejidad que pueden presentar los sistemas. Para facilitar ese estudio, lo que hace un pensador sistémico es utilizar herramientas que le permitan comprender los sistemas complejos. La primera de ellas solamente es hacer más evidente ese modelo mental sistémico para que trabajando con un modelo que sea eh, presentable, que sea factible de ver como una realidad, lo que llamamos ya la modelación sistémica con mapas sistémicos, o sea, aprende el pensador sistémico a crear mapas sistémicos, que es trasladar lo que está en la mente hacia una representación gráfica y con esa representación entonces ya poder detallar y comprender o identificar dónde están los puntos de complejidad de ese sistema.
Entonces, parte de la temática de esta unidad será aprender a desarrollar esos mapas sistémicos. Ya en un momento vamos a definir qué es un mapa sistémico. Y en esos mapas sistémicos, entonces, que básicamente no es nada, digamos, nada que ustedes de referencia a otros, posiblemente cursos en donde han hecho diagramas, no hayan hecho antes, más bien lo que es estos diagramas, es una notación particular en términos de sistemas para que podamos comprender el modelo mental que se plasma en una representación gráfica. Y ahí lo que estamos haciendo es traduciendo nuestro modelo abstracto a un modelo concreto que a través de sintaxis gráfica puede reflejar lo que comprendemos o incluso puede servirnos de autorretroalimentación en hacernos ver si lo que estamos diagramando es o no es lo que estamos pensando. Y a la vez ese proceso de modelación que se puede usar también como una herramienta para poder comunicarnos con otros sobre nuestras ideas y enriquecer ese modelo a partir de las diferentes perspectivas que otros puedan dar sobre el tema o el problema que estemos modelando. Lo que estamos haciendo aquí es utilizar la modelación de sistemas a través de los mapas sistémicos, es lo que vamos a estar haciendo para poder desarrollar nuestra comprensión sistémica. Y luego cuando vamos a introducir por ahí los mapas que hacen énfasis más que todo a las estructuras circulares no lineales de los sistemas, especialmente los diagramas de causa-efecto, los diagramas de relaciones causales, ahí vamos a empezar a profundizar más en qué es lo que hace que los sistemas muchas veces se comporten complejamente, que más que todo la propiedad de relaciones no lineales, la que produce la complejidad de los sistemas. Esas estructuras no lineales, que muchas veces las representamos como las estructuras circulares o los procesos de retroalimentación, hasta ahorita hemos visto procesos de retroalimentación relativamente sencillos. Vamos a adentrarnos ahora a estructuras sistémicas no lineales, más que todo circulares, pero que tienen varios grados o varios niveles de complejidad, en donde vamos a ver que cuando se va incrementando sus niveles de circularidad o de no linealidad, es donde surge el problema de no poder distinguir con facilidad esos comportamientos dinámicos de los sistemas. Y para eso es de que la modelación de sistemas que vamos a empezar a hacer a través de mapas sistémicos relativamente sencillos y que luego vamos a ir haciendo un poco más, aumentando un poco más la complejidad hasta que lleguemos a lo que sería la modelación dinámica de sistemas complejos, a estudiar la relación entre los mapas sistémicos de estructuras sistémicas complejas y los patrones de comportamiento. Esto nos va a poder llevar a la siguiente unidad, la cuarta unidad del curso, al final del curso, donde vamos a ver la modelación utilizada para simulación de sistemas. Bueno, esa será la última unidad. En este caso, ustedes tienen aquí lo que es esta siguiente unidad que empezamos hoy y que estimamos finalizar el 11 de septiembre para realizar una segunda evaluación sobre esta temática de pensamiento sistémico complejo el sábado 13 de septiembre. Así que bajo esta planificación vamos a empezar a desarrollar esta temática. Por favor, tomen nota de las fechas para que vayan también sincronizados con el avance del curso. Para empezar con esta temática, es decir, para continuar, porque es básicamente una temática de pensamiento sistémico, vamos a retomar las operaciones elementales básicas del pensado sistémico, porque pues, puede decir que de toda la información y el conocimiento que obtuvimos en la unidad anterior sobre los procesos mentales y sobre los modelos mentales, hemos llegado a la conclusión de que un pensador sistémico debe construir sus propios modelos mentales sistémicos. Y para hacer eso, el modelo de SRP nos daba más claridad sobre las operaciones de pensamiento que debiésemos de estar aplicando para hacer esa construcción.
Básicamente la distinción, la regla del sistema, la regla de relaciones, la regla de perspectivas. Esas 4 que veíamos, que aplicadas a un contenido de información, viene siendo muy semejante a lo que ustedes quizás pudieron ver ahí en los videos en Wedi, que yo comentaba en clase, de cómo se comportan los sistemas complejos que están compuestos de pequeños componentes o estructuras simples, sencillas, como el banco de peces, que está aquí graficado, o el juego de Lego, cuando se utilizan las piezas de Lego para armar alguna estructura más sofisticada. El concepto analógico de la modelación a través de estas 4 operaciones mentales es que nosotros usamos como elementos, digamos, sencillos, fundamentales o unidades para construir nuestro modelo mental, bits de información, pueden decir, bits o bits de información o elementos de información. Como ustedes pueden ver acá, en esta parte derecha, donde se ven unos recuadros con la palabra info, la verdad es de que hay aquí simbólicamente representados, porque esa info debería traducirse en nombres concretos de conceptos o ideas. Se puede decir en términos más generales que son ideas que les vamos a dar una distinción, una identificación. Empezamos muy probablemente a distinguirlos con un nombre o con una imagen mentalmente, pero luego cuando queremos expresarlo a través del lenguaje que utilizamos para informar a otros o comunicar a otros nuestras ideas, naturalmente usamos muchas veces el concepto, el término que asociamos al concepto o a la idea. Esos bits de información, esos elementos de información se van uniendo unos a otros a través de la regla de relaciones, la regla de sistemas o la regla de perspectivas, lo que va dando una estructura a esas ideas, esos conceptos iniciales asociados a otras ideas, otros conceptos por la regla de sistemas, por la regla de relaciones o por la regla de perspectivas, y vamos entonces sumando y sumando conceptos interrelacionados aplicando las 4 reglas elementales del modelo de SRP. Muy parecido a como hacen los peces en el banco de peces, como las aves que vuelan en parvadas, decíamos, tienen 7 reglas elementales que hacen que se comporten de cierta forma en conjunto. Reglas como que no chocarse entre sí, esquivar cualquier obstáculo que van encontrando en el camino, mantenerse lo más cerca posible de sus otros elementos, sus otros peces, reglas de ese tipo que pueden ver ustedes en lo que son algunos ejemplos de los sistemas adaptativos complejos que crean una dinámica colectiva que forma esa totalidad, esa complejidad emergente, podemos decir, que se puede describir de muchas maneras, de diferentes perspectivas, lo que es en caso de un banco de peces o una parvada de aves, igual que como por ahí en los videos hablaba de los comportamientos sociales, que también son comportamientos colectivos de personas que a través de ciertas acciones elementales, sencillas, van conformando interrelaciones y estructuras más complejas. Es lo mismo que vamos nosotros a crear a nivel de nuestro proceso de abstracción utilizando las 4 operaciones de SRP, que es lo que hemos dicho en la unidad anterior, y que como resultado de utilizar esas 4 operaciones mentales para representar una dinámica colectiva de conceptos que se van uniendo a través de relaciones, a través de estructuras sistémicas, a través de perspectivas, vamos a obtener un modelo mental. Un modelo mental que es una estructura de muchos conceptos, un modelo formado por una estructura de ideas o conceptos que nos van a dar toda una, podríamos decir, historia, si lo vemos en el tiempo, o una teoría de lo que estamos pensando al respecto de algún sistema o de algún conjunto de sistemas, dependiendo del nivel en el cual estemos desarrollando ese modelo, que inicialmente va a ser mental, pero que nosotros vamos a buscar trasladarlo a una representación gráfica. Entonces,
como pensadores sistémicos, para modelar, tenemos que básicamente utilizar esas 4 operaciones. Identificar conceptos, ideas, aplicamos ahí las distinciones. A esas distinciones asociarlas entre sí a través de estructuras sistémicas, del todo a las partes o de las partes al todo, o bien a través de relaciones causales de acción y reacción entre una idea y otra idea, entre un concepto y otro concepto, que pueden ser dentro de un mismo sistema, de un sistema hacia su medio, pero vamos a estar ahí estableciendo relaciones, y o a través de perspectivas, que ya vimos que es en donde un punto sirve de referencia, es decir, un concepto, un rol, una identificación de una idea sirve de perspectiva de otra idea, que es lo que se ve en esa relación de perspectivas. De hecho, las 3 se puede decir que son formas de relacionar los conceptos o las ideas. Lo único es que la forma en que las relacionamos son las que varían. Distinguimos esas ideas, distinguimos esos conceptos de eso que está en eso que llamamos sistemas del mundo real. Por ejemplo, vemos un vehículo, tomarlo de ejemplo sencillo, y en el vehículo vemos las partes del vehículo, el motor, el tren de llantas, tren delantero, trasero que lleva las llantas del vehículo, el chasis, los asientos, el timón. Ahí estoy distinguiendo las partes de esa realidad concreta, físicamente hablando, de un sistema físico diseñado, y al distinguirlas, entonces, des en cuenta que he usado términos que para la mayoría de nosotros son muy familiares, porque estamos acostumbrados a andar en vehículos o a reconocer un vehículo, un carro, un automóvil, y entonces sabemos de más o menos la idea de qué se trata el motor, de qué se trata el timón, de qué se trata el tren delantero trasero, donde van las llantas, de qué se trata el chasis. Tenemos una idea de esos conceptos, o bien tenemos esa idea y utilizamos las palabras que acabo de mencionar como los conceptos que estamos asociando a esas partes. Claro, con esa forma de conceptualizar, solo estoy aplicando la regla de distinción, pero tengo que, para darle una estructura a ese sistema, para comprender ese sistema, tengo que relacionar esos elementos, esas ideas, esos conceptos. Y pues puedo relacionarlos en términos de sistemas, la regla de sistemas. Bueno, si el concepto principal o el global que estoy modelando es un automóvil, que es la primera idea global que tengo. Entonces, este automóvil está compuesto de, sus elementos entonces son motor, chasis, timón, eh, tren de llantas, sea como sea, estoy haciendo referencia, sea cual sea la palabra que utilice, o la representación que utilice, estoy haciendo referencia a una relación de contención de un automóvil de esas partes, que ahorita solo menciono algunas, aunque podría ser un poco más exhaustivo y mencionar muchas más, o adentrarme, por ejemplo, al motor, viéndolo como subsistema, y entonces ese motor lo puedes componer un poco más y puedo mencionar la computadora principal del motor, puedo mencionar el radiador, puedo mencionar la estructura de cableado que conecta a todos los componentes electrónicos, puedo mencionar los sensores y empiezo a nombrar los sensores. Entonces, claro, todo eso ya son adentrarme a un subsistema que está contenido dentro del sistema automóvil, que describe los componentes y las relaciones de contención entre todas las partes o las partes al todo de ese sistema físico diseñado. Ahí solo estoy utilizando la regla de sistemas en conjunto con la regla de distinción para poder describir esa perspectiva que antes llamábamos ontológica o estructural de las partes y de las partes de ese sistema, y me hace falta describir las relaciones. Ahí es donde uso la regla de relaciones, en donde hay una causa y un efecto, una acción y una reacción. Naturalmente, la acción y reacción la puedo ver nada más a lo largo del tiempo. Puedo describir esas relaciones un poco estáticamente y decir, por ejemplo, en términos más generales, el motor, a través de su relación con las llantas, eh, genera el empuje para el movimiento de las llantas, la fuerza para el movimiento de las llantas. Hay una relación ahí entre motor y estructura del tren de llantas,
estructura de llantas, en donde el motor se relaciona con las llantas, dándole la fuerza para caminar. O que el timón controla el motor a través de ciertas, bueno, controla más bien las llantas a través de ciertos movimientos del timón hacia la izquierda y hacia la derecha para darle dirección al movimiento del vehículo. Y así podríamos seguir agregando elementos y hablar de que, por ejemplo, el starter, la llave con el starter del vehículo, que se relaciona con el motor, en que al activar el encendido de este starter, pues genera la energía para que el motor se active y empiece a funcionar. Hay una acción y una reacción ahí descrita a través de esas relaciones. Cuando nosotros utilizamos las relaciones, entonces estamos estableciendo en esos elementos, en esas ideas que he distinguido, ese sistema que también he distinguido, cómo se comportan, especialmente a lo largo del tiempo, porque hay una acción y una reacción. Ese tipo de relación no es la misma de la que genera regla de sistemas. La regla de sistemas nos está diciendo el todo a las partes al todo para ver la estructura de composición en niveles, ¿no? Y tampoco es la misma que genera en la regla de perspectivas, porque la regla de perspectivas nos permite ver desde alguna idea, por ejemplo, la idea del chofer, o del que maneja el vehículo, el que va haciendo el rol de chofer, cómo ve el vehículo, cómo ve todo lo que conforma ese sistema físico diseñado del vehículo, que puede no ser la misma del pasajero, obviamente que va en el asiento de atrás, con respecto a lo que es el vehículo y sus elementos y sus usos también, porque el chofer puede estar teniendo una perspectiva más detallada de la estructura sistémica del vehículo, mientras que el pasajero pues, no tiene esa perspectiva y lo ve como un medio nada más que le está llevando hacia un objetivo, una distancia, está ayudando a recorrer una distancia para llegar a otro lugar que quiere, despreocupándose de los contenidos propios de la estructura, vamos a decir, sistémica o relacional del vehículo. De alguna manera, pues todos tenemos alguna percepción de ese concepto de vehículo, pero no va a ser la misma porque depende del rol que estamos jugando, depende de la relación. Por ejemplo, la perspectiva del mecánico, que es todavía más profunda en cuanto a la estructura sistémica y relacional de todos los componentes del vehículo, que supera la comprensión del chofer o del pasajero desde el punto de vista técnico para reparar cualquier falla o rastrear cualquier comportamiento no normal del vehículo. Cuando vemos esos diferentes roles que generan diferentes perspectivas, estamos ubicando esa regla de perspectiva, es decir, estamos utilizando esa regla de perspectivas para establecer las relaciones de esos conceptos que acabo de mencionar. Lo que acabo de dar de ejemplo, en lo que yo estoy pensando y traduciéndoselos a ustedes a través de esa teoría descriptiva de un vehículo en cuanto a sus componentes, en cuanto a sus relaciones causales, que simplemente simplifiquen unas cuantas, en cuanto a las perspectivas del chofer, del mecánico, del pasajero. Ahí estoy describiéndoles de qué trata esa realidad del vehículo como un sistema y de las diferentes operaciones mentales que estoy desarrollando. Traduzco a través del lenguaje para que ustedes vean el modelo mental que estoy creando ese vehículo, utilizando las perspectivas sistémicas, utilizando los diferentes modelos sistémicos que podríamos generar, que básicamente nacen de las 4 operaciones, principalmente las 3 que presentan relaciones. Puedo ver el sistema desde la perspectiva de la regla de sistemas, y entonces creo la estructura un poco más del sistema, pero tengo que agregarle la perspectiva de las relaciones para que esa estructura no sea solo una estructura estática, sino que sea más dinámica y verla en el tiempo, cómo se va moviendo a través de las relaciones. Depende de la escala de tiempo que muestre, o sea, el tipo de relaciones que describa, puede ser que vea un modelo de estructuras relacionales dinámico, a una ventana de tiempo corta,
o una estructura evolutiva del sistema, si es que se presta. En el caso del vehículo no, porque el vehículo es un sistema físico diseñado que en todo caso no tiene una evolución, digamos, como para trascender más allá de ser vehículo, a menos que sea una estructura inteligente que pudiera desarrollar alguna ampliación, algún crecimiento con el tiempo. Los vehículos en teoría normales no lo tienen, aunque los vehículos inteligentes de hoy en día pueden generar un aprendizaje que entonces les permita moverse autónomamente en áreas que no son conocidas inicialmente por ellos. Y claro, a ellas se está manifestando una cierta inteligencia a través de ciclos de retroalimentación de aprendizaje que los hacen evolucionar. Para que eso suceda, tiene que pasar un periodo de experiencias y de interacción con su medio y con muchos otros elementos del medio para crear esa evolución. Claro, en los vehículos automatizados inteligentes hoy en día que empiezan a dar esos primeros indicios de aprendizaje evolutivo, aún todavía no nos es familiar y nos es más familiar verlo en los sistemas naturales o en los sistemas humanos, en donde está esa idea de evolución totalmente presente y desde donde sale la forma de evolución de los mismos sistemas de inteligencia artificial. Todos estos modelos, desde esas diferentes perspectivas, y el modelo de múltiples perspectivas que utilizamos con la regla de perspectivas, son modelos sistémicos que me sirven para describir una teoría. En este caso yo la he ejemplificado sobre un vehículo, un automóvil, pero puedo utilizar sobre cualquier realidad del universo que suponemos, del mundo que suponemos como un conjunto de sistemas interactuando. Nada más tengo que afinar mi macroscopio y enfocarlo hacia ese o esos sistemas que quiero modelar. Modelarlo utilizando estas 4 operaciones mentales crea entonces un modelo sistémico emergente, un modelo mental sistémico emergente a nivel abstracto mental, que luego puedo traducir a través de una expresión que obviamente llamamos una teoría o una historia sobre el comportamiento que identifico ese sistema y que puedo traducir en una representación gráfica usando alguna sintaxis representativa que puedo llamar mapa sistémico. De hecho, los mapas ustedes los han utilizado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es de que en este caso vamos a hablar de un mapa sistémico, o sea, uno que está poniendo énfasis a las 4 operaciones sistémicas que desarrollan pensado sistémico o algunas de ellas, ¿no? Porque vamos a ver que los mapas de SRP sirven para diagramar esas 4 operaciones, aunque los diagramas de ciclos causales ponen mayor énfasis en 2 de ellas. Como pueden haber otros diagramas sistémicos que ponen énfasis en algún conjunto de estas, como solo la regla de sistemas, por ejemplo. Casi siempre en cualquier operación mental que está buscando, en cualquier proceso de pensamiento que está buscando construir un modelo mental sistémico, vamos a utilizar la regla de distinción y alguna de las otras reglas o todas las demás reglas, que es lo que nos decía el proceso de pensamiento del modelo de CRP, de pensamiento sistémico. Hagamos una revisión rápida de estas reglas, que son muy intuitivamente fáciles de entender, porque ya estudiamos toda la teoría de sistemas. Entonces, la primera regla es muy fácil, la regla elemental de darle el nombre a una realidad conceptualmente hablando, a nivel abstracto, y distinguirla de otras realidades que no son lo mismo. Entonces, aunque el contexto puede determinar esa realidad concreta, realmente la distinción me sirve para eso, para distinguir esa realidad concreta, ya sea que, así como se ven aquí en los ejemplos, se pone el doctor Cabrera en su libro, distinguimos cualquier idea o cosa de otras ideas o cosas en las que se encuentran en el contexto del medio, medio contexto en el que se encuentren. Si es una taza de té, se distingue de un vaso, de un plato, de una jarría, y se cuenta que todos esos otros conceptos que yo doy hacen referencia a otros elementos que pueden existir en un contexto posiblemente de una cocina o de un ambiente de un comedor, viendo estos sistemas físicos diseñados como
herramientas que pertenecen a esos sistemas más generales, como el círculo naranja pequeño o grande que está aquí, que la verdad es de que simplemente es un círculo naranja, pero el contexto le da ciertos atributos, como por ejemplo a la izquierda el círculo naranja pequeño, o a la derecha el que podríamos pensar que es el círculo naranja grande, ¿no? Estos que están aquí. Sin embargo, si comparáramos los dos círculos naranja, quizás nos daríamos cuenta que hablamos de el mismo círculo o un círculo con las mismas características, porque el tamaño es igual, la estructura del color es igual, el círculo circular es igual, lo que cambia en la apariencia es el contexto, ¿no? Entonces lo podemos distinguir como el círculo naranja pequeño o el círculo naranja grande, pero en función de su contexto. Estamos haciendo una distinción de ese círculo. Como podríamos utilizar la distinción de los círculos grises, que en el ejemplo, por ejemplo, aquí a la derecha, círculos grises pequeños no son el círculo naranja grande, ¿no? Comparativamente, la distinción me sirve para no, totalmente hacer una referencia clara de qué estamos hablando, ¿no? Y si no lo puedo distinguir claramente, entonces la distinción está incompleta o le hace falta algo para poder servir de referencia, de distinción de esa realidad que estamos hablando. Simbólicamente dijimos es como hablar de un nombre, una letra A que distingue a lo que puede ser B y C y crea un límite hasta cierto punto, un límite arbitrario, un límite que realmente no es físicamente existente en el mundo real, sino que nosotros a nivel abstracto hacemos esa distinción o esa delimitación del concepto para poner un énfasis en esa parte, puede ser, o en ese subsistema, o en ese elemento que queremos distinguir. Es necesario hacerlo, porque si no, por lo menos para términos de nuestro lenguaje y en nuestra modelación, porque si no, no podríamos establecer las otras operaciones mentales que relacionan esta realidad que estoy distinguiendo con esas otras realidades. ¿Cómo se relaciona A con B o con C? Esa es otra descripción, esa es otra regla que tenemos que escribir. Pero yo sé que A, B y C existen en ese sistema. Entonces, las puedo distinguir. Y se lo puedo distinguir, entonces puede ser que tengan relación o puede ser que no tengan relación. ¿Cómo se da? Esa es parte de la siguiente regla. Pero aquí, la regla de distinción nos sirve para diferenciar esas realidades. ¿Estamos claros con esa regla? El repaso, aunque es muy elemental, pueden decir, porque las 4 reglas ya las estudiamos, es para poner énfasis en especialmente la modelación que ustedes estarán haciendo inicialmente abstractamente, pero que luego estarán haciendo con herramientas gráficas. De hecho, cuando nosotros modelamos esa regla de distinción, usamos la convención gráfica de los mapas de SRP creados por Dr. Cabrera, utilizaremos un rectángulo, como estos que están aquí, y un nombre dentro de ese rectángulo. Y gráficamente, al poner un rectángulo, un cuadrado, un rectángulo y un nombre adentro, estamos representando una distinción, gráficamente hablando. Claro que la puedo representar con un nombre específico o con un nombre de lo que no es, haciendo referencia casi que a otras realidades o otras distinciones, solo para anotar la diferencia, pero independientemente de que lo haga de una u otra manera, estoy haciendo esa distinción y lo puedo plasmar en un gráfico, en un mapa sistémico, a través de ese recuadro y a través del término que hace referencia a esa idea, a ese concepto. Ahí empezamos a construir el modelo. Incluso decíamos que esos mapas sistémicos se van a construir en referencia o analogía como construimos los mapas abstractos, los modelos mentales sistémicos abstractos. Y lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos es asociar conceptos, porque un pensamiento se crea a nivel de la mente a partir de conceptos, representaciones. O sea, un concepto viene siendo una representación de una realidad concreta que estoy distinguiendo.
cuando, por ejemplo, en el gráfico de aquí atrás, yo distingo, por ejemplo aquí, la tasa de T, la imagen, la representación física o lo que yo veo como tasa de T aquí en imagen es lo que estoy asociando a ese concepto, tasa de T, formado por esas palabras, dándole un nombre a esa realidad. Entonces, tengo que tener identificada esa realidad para poder hablar que la taza de té sirve para servirnos bebidas de cierto tipo y poder especificar ahí el tipo de los tés, que es un té, que de hecho ahí está también distinguido, y luego las relaciones causales de esa taza con quien use la taza o con algunos otros elementos del contexto de un comedor con los cuales puede ir acompañado, como nos servimos una taza de té con un pastelito ahí y nos tomamos una merienda para poder pasar un rato de un descanso en un día normal de trabajo. Estamos ahí ya en la dinámica que forma ese elemento distinguido con otros elementos, con otros conceptos que tenemos que distinguir para describir un escenario, para describir una historia, para describir el comportamiento dinámico de un sistema. Para llegar a esa descripción dinámica del sistema, pues tengo que introducir una de las otras tres reglas. La regla de sistemas es la que de principio en forma indirecta aprendimos cuando estuvimos trabajando con la teoría de sistemas. Y ahora la hacemos más evidente a través de un mapa sistémico, donde puedo utilizar un recuadro mayor y unos recuadros o unos rectángulos más pequeños para decir este sistema, el que está aquí adentro, el sistema ya denominado B o el sistema denominado C, es un sistema, es un subsistema, son subsistemas del sistema A. O los elementos A, B y C son elementos, como si fuesen subsistemas o elementos del sistema de letras, que puedo llamarle letras o puedo llamarle, por ejemplo, el alfabeto. Entonces, decíamos que entonces estamos distinguiendo la idea de un nivel superior, de un sistema, como podría ser un macrosistema, y la idea de los niveles inferiores que representan los elementos como esos sistemas más adentro. Y entonces usamos los mismos rectángulos, solo que ya sea uno dentro de otros, para decir que los más chiquitos son subsistemas de esos sistemas que son subsistemas de ese otro sistema más grande, ¿ah? Y establecemos la relación de anidación gráficamente hablando, o si se nos complica mucho esa relación de anidación, digamos ya para fines gráficos, de hacer el mapa, entonces podríamos básicamente poner un recuadro mayor arriba y poner recuadros más pequeños abajo. Pero la idea es esta, están contenidos en. Si ustedes utilizan una herramienta gráfica que permita hacer modelos sistémicos, como la herramienta que vamos a ver aquí, creada también por los doctores Cabrera, que es plectica.com, ya se los voy a mostrar, pero ahí les dejo el enlace para que ustedes puedan explorarla. Plectica.com es una herramienta, les voy a poner aquí en el chat el enlace. Aquí lo tienen. Aunque cuando entren a practica.com, donde ustedes pueden crear un usuario y empezar a explorar la herramienta para hacer mapas de SRP, que yo estoy describiéndoles aquí, ustedes me parece que pueden encontrar ahí una versión tradicional y una versión beta. Creo que la versión tradicional está dando problemas para graficar correctamente las relaciones causales, como vamos a ver ahorita en un momento. Entonces vamos a ver que podrían utilizar ahí la versión beta que tiene, no tiene ese problema y sí representa las relaciones causales. Cuando hablo de relaciones causales no estoy hablando de esta regla de sistemas, estoy hablando de esta otra regla de relaciones. Y relaciones causales es representadas siempre por una línea entre los dos elementos, los dos sistemas o dos subsistemas o los dos conceptos que hacen referencia a dos realidades de ese mundo sistémico que producen una acción y una reacción.
para distinguir cuál es la acción y cuál es la reacción, cuál es la causa, cuál es el efecto, realmente usamos una flecha, en donde la cabeza de flecha representa la reacción, o sea, la parte que se ve afectada por la acción que está asociada a la parte así, de la cola de la flecha. Y entonces son dos ideas. Aquí está muy simbólicamente este esquema gráfico en donde solo se pone la palabra idea, pero realmente debe ser idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Realmente deberíamos de concretar en un sistema específico, como decía antes, el timón se relaciona con el sistema, el tren delantero de llantas. Ahí hago dos distinciones, timón por un lado y tren delantero de llantas por otro lado, y establezco una relación como una flecha, en donde voy a decir, al mover el timón hacia la izquierda o hacia la derecha, las llantas se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedo sintetizarlo y decir, el timón y las llantas se relacionan dando dirección. El timón da dirección a las llantas. Ahí establecemos la flecha para representar la relación. Ahorita lo estoy diciendo en forma teórica, es decir, en forma hablada, describiendo la historia, pero no he llegado a hacer el diagrama porque solo estoy haciendo los ejemplos generales de esta representación gráfica. Pero puedo irme a practica.com y hacerles el diagrama. Ya lo voy a hacer un momento solo para que ustedes vean cómo funciona practica.com. Y la última regla sería la de perspectivas, en donde, como les dije antes, puedo usar por lo menos dos o más perspectivas, o distinguir por lo menos una, aunque si distingo una es para poder darme cuenta que hay dos, tres o más, y entonces distinguir los conceptos desde donde se ve ese punto que me permite tener la vista de esa idea o ese concepto que estoy discutiendo. Por ejemplo, lo que les decía antes, la idea central de la perspectiva puede ser el automóvil. Pero el automóvil desde la perspectiva A, podría poner en lugar de A nombre chofer, lo ve desde un uso práctico de control del vehículo, con los conceptos propios que tiene que saber mínimo del vehículo para manejarlo. Desde la perspectiva B, que puedo cambiar esa letra B por el nombre mecánico, el mecánico del automóvil tiene que ver esa misma idea del vehículo, pero con mucho más detalle. Eso quiere decir que lo que ve el vehículo es distinto, o por lo menos más completo o más complejo de lo que ve el chofer, porque el mecánico tiene que entender toda la estructura sistémica, dinámica y tanto dinámica como de sistemas y subsistemas del vehículo. Y la perspectiva C, por ejemplo, ahí donde está el ojo en verde, le cambiamos el nombre y ponemos el pasajero y ahí tenemos otra perspectiva, que ya decíamos antes. Los ojos, o el grafiquito que está ahí como un símbolo de un ojo, que tiene un color y los puntos que tienen un color semejante a los ojos, describen cómo se da esa relación de perspectivas. Y como decíamos antes, aunque aquí no lo tengo, implícitamente hay una relación entre el ojo y el punto, que es lo que es la perspectiva. Que no se usa la flecha, porque la flecha ya se usa antes para relación causal. Y si usáramos una relación de flecha para representar una perspectiva, nos causaría confusión, porque no quiere decir que haya una reacción causal directamente entre la perspectiva y el objeto que se está viendo, o sea, el punto de vista. Ahí lo que hay es una interpretación, un modelo mental de comprensión de ese concepto, de ese concepto a partir de donde está el ojo, que nos sirve para ver esa idea. Este tipo de relación es un poco más difícil de describir por su naturaleza, pero comúnmente podemos verlo asociado a roles de personas, porque para que exista ese punto de vista, pues debería existir una entidad pensante que puede tener esa perspectiva, vamos a decir, subjetiva de esa realidad. Claro que a través de las personas pueden hacer las teorías, pueden hacer las ciencias, y entonces esas perspectivas también pueden utilizarse. Por ejemplo, voy a decir, desde la perspectiva mecánica, el automóvil tiene cierta información
que se puede ver, pero de la perspectiva humana, social, el automóvil tiene un rol dentro de los sistemas sociales, o desde la perspectiva ecológica, el automóvil pues, tiene un rol posiblemente no beneficioso, causante de contaminación en el medio ambiente que es el contexto del vehículo. Claro, ahí estoy describiendo tres perspectivas desde puntos de vista de ciertas ciencias o de estudio que crean algunas personas que fomentan esas perspectivas. ¿Estamos claros ahí? Sobre estas 4 operaciones mentales sistémicas, así, habiendo hecho el repaso que ahora lo vamos a utilizar para modelar. Muy bien, lo que nos toca entonces es, haciendo ese juego y esa modelación de sistemas, para crear modelos sistémicos como esa dinámica colectiva de conceptos abstractos que vamos a traducir en representaciones gráficas, es estudiar la sintaxis de esos diagramas de SRP o mapas de SRP. Que lo que vamos a distinguir en los mapas, que es lo mismo que hay en el modelo mental, solamente que en forma abstracta, son 2 elementos. Uno son los componentes de información que distinguimos en los recuadros de la operación básica de distinciones. Y otro es la estructura, que heredamos con las diferentes relaciones que establecemos de esos elementos de información. Relaciones de red de sistema, relaciones de regla de relaciones, relaciones de regla de perspectivas, que van conformando la estructura de esa información. El conjunto de esas estructuras y esas informaciones nos dan los modelos mentales. Es decir, que un modelo mental es un balance entre un contenido informativo, realmente palabras que usamos para distinguir esos conceptos, los conceptos clave del sistema o del contexto que estoy describiendo, y la estructura cognitiva que se utiliza para describir cómo se comportan entre sí esos conceptos que representan esas realidades específicas de un sistema particular. Esa estructura a través de las 3 relaciones de sistemas, de relaciones, de perspectivas, nos van a dar una representación más simple o más compleja o mucho más compleja dependiendo del nivel de detalle con el cual modelemos esa realidad sistémica que queramos modelar para fines de entonces comprenderla. Y la comprendemos a través de esa teoría que surge a través del lenguaje, de esa representación de ideas, conceptos asociados con esas 3 reglas, o bien a través de un mapa sistémico. Por ejemplo, el dibujito que está aquí de las frutas ya es de por sí un mapa sistémico elemental que utiliza la regla de distinciones y las reglas de sistema para representar cómo puede haber un sistema de frutas compuesto por diferentes instancias de frutas, plátanos, naranjas, manzanas, distinguiendo estos como elementos del sistema de frutas. Relación sistémica. Me parecía la relación de contención de los conjuntos. Entonces, los modelos mentales gráficamente se expresarían con una sintaxis. Ya dijimos, la distinción se representa con una palabra, realmente en los mapas de SRP. Una palabra que hace referencia al nombre del concepto, de la idea que estoy distinguiendo, ¿no? Como antes las frutas, o el nombre de la fruta, que ya me está haciendo distinciones. La regla de relaciones la hacemos con el dibujo gráfico de contener un recuadro, un rectángulo dentro de otro, o dentro de este otro, para distinguir sus sistemas o distinguir un sistema a cierto nivel, puede ser un suprasistema o un megasistema, dependiendo de cuántos rectángulos tienen anidados adentro cada uno de estos rectángulos. Obviamente tenemos que hacer un poco más grande y un poco más pequeños para representar las ubicaciones del todo a las patas, o las patas al todo. Ahí existen los conceptos de las patas y existe el concepto del todo. Y en la gráfica, bueno, esto es lo que nos dice el planetario sistémico, pero voy a realizar un momento de esta información. En la gráfica yo podría agregar flechas, que decías, o líneas,
y esas líneas me describirían la relación entre estos elementos, o podría agregar símbolos del ojo y el punto para distinguir perspectivas. Se puede decir que esta es la notación completa. Usamos rectángulos simples o anidados para representar la regla de sistemas, líneas o flechas para representar las relaciones, y utilizamos símbolos del ojo y el punto para establecer relaciones de perspectivas en un mapa de SRP. Los mapas de SRP, naturalmente, estarán haciendo lo mismo que los módulos mentales sistémicos, solo que cuando lo traducimos y lo representamos gráficamente, pues nos damos cuenta o somos más conscientes de todas esas operaciones que estamos haciendo, conjugando o uniendo esos conceptos a través de las diferentes combinaciones. Aquí ven un ejemplo de esas combinaciones. Digamos, si tenemos, por ejemplo, vamos a ver aquí un acercamiento, y tenemos, aunque aquí no está el contenido informacional, solo está la estructura. No están las palabras concretas de los conceptos, pero puede ser que tenga dos conceptos distinguidos y esos los ubique como elementos de un sistema, un concepto superior, y uso la regla de sistemas conteniendo otros subsistemas dentro de ese sistema. Esa es la aplicación más, una de las más comunes y más obvias. Pero, por ejemplo, si tengo aquí dos conceptos distinguidos y relacionados a través de la regla de relaciones con una línea o una flecha, y luego me interesa que a esa, vamos a decir, relación, perdón, aquí es la regla de sistemas. Vamos a ver la regla un poco más compleja a continuación. Ahorita sería a esa relación, se las agrego a los elementos de sistemas que ya tengo distinguidos como relación de la regla de sistemas, entonces expreso una estructura, o lo que llaman aquí una ecología, de relaciones de las partes entre sí que constituyen el todo. Puedo utilizar esa combinación de las relaciones dentro de la estructura del sistema, dentro de la estructura de los elementos de un sistema, y entonces ahí conformo el enfoque ontológico, el enfoque de la estructura de las partes y las relaciones. Aunque no lo exprese dinámicamente, refiero en el tiempo, con este gráfico así. Vamos a ver el gráfico de ciclos causales que vamos a ver más adelante, sí lo expresa en función del tiempo, pero agregando una notación más. Aquí básicamente diríamos la estructura de relaciones y de partes, pero para escribirla, pues sí tendríamos que utilizar una teoría que describe esas relaciones. Aquí vemos en otra combinación que podría darse, son solo ejemplos de combinaciones en donde a una relación podría adentrarme a describirla, utilizando la misma regla de sistemas para escribirla o utilizando la regla inicial de distinción para darle un nombre a la relación y luego aumentar esa regla de distinción, esa distinción de la relación en más componentes para explicar con más detalle en qué consiste esa relación. Entonces, el resultado va a ser una relación descrita en forma de sistema con componentes que hacen posible esa relación entre los dos conceptos o ideas que inicialmente mostrábamos solo relacionados a partir de una línea o una flecha, pero que al agregarle la aplicación de la regla de sistemas a la flecha o a la línea, estoy agregando más contenido informacional, pero también más estructura al modelo que estoy describiendo. Y así sucesivamente, y ven ustedes la última en relación de la aplicación de la regla de perspectiva, unida a dos conceptos que podría haber distinguido con relación con ese detalle de la relación que vimos, y pueden ser dos perspectivas. Por ejemplo, aquí la relación que hay entre, por ejemplo, un cliente y un vendedor, y la relación de compra-venta o venta-compra puede llamarse relación de vender un producto, de vender, de venta, que puede detallarse en qué consiste la venta con descripción sistémica, pero que tiene la perspectiva del cliente y la perspectiva del vendedor.
Estas son algunos de los ejemplos de las posibles combinaciones que ustedes podrían hacer. Si ustedes se imaginan aplicando estas combinaciones de conceptos y aplicando esas reglas de operación frente sistémico, el resultado será un gran mapa, o decir, un gran modelo de muchos conceptos, algunos relacionados en forma sistémica, otros relacionados en forma de relación causal, otros relacionados en perspectivas, algunas perspectivas que pueden describirse como sistemas, algunas relaciones causales que pueden describirse como perspectivas, algunas relaciones de sistema que pueden establecerse como estructuras relacionales, y entonces ahí vamos ampliando y haciendo más complejo el sistema, es decir, el modelo que representa ese sistema real complejo. No importa cómo ustedes lo representen, nosotros vamos a usar la sintaxis gráfica de un software gráfico que nos permita hacer esos modelos o mapas sistémicos. Pero podrían hacerlo en una pizarra, podrían hacerlo utilizando algunos elementos que en analogía representen también esa sintaxis. Al final, lo que están haciendo en esa acción de crear esa representación es un modelo. Así como el arquitecto construye el edificio que se va a hacer utilizando ciertos elementos representativos que permitan hacer esa versión del edificio en una pequeña, comparativamente hablando de la construcción real, una pequeña maqueta, donde utiliza cartones y utiliza ciertos elementos para hacer las representaciones de los pisos, de las puertas, del contexto, de los árboles, del jardín, etcétera. Lo que está haciendo es un modelo. Y lo mismo que nosotros vamos a hacer a través de estas gráficas, que podrían hacerlo a través de ciertos elementos o la pizarra, cualquiera otro. Nosotros vamos a usar el software, que es software de Practica.com, y luego otro software para que podamos usar esos mapas sistémicos como la representación de los sistemas de la realidad. Y a través de esos mapas, entonces podamos detenernos ahí conforme vamos haciéndolos cada vez más representativos de esa complejidad, podamos irlos haciendo cada vez más uso como herramientas de estudio del sistema. Si el modelo va asemejándose al sistema, me es más fácil estudiar o hablar de lo que en el modelo puedo distinguir, agregar otros elementos al modelo en analogía a lo que pasa en el sistema, o redefinir las relaciones de los elementos del mapa para comprender mejor las relaciones del sistema real. Lo que realmente ahí aplicamos es lo que ya dijimos antes que aplicamos. Del sistema del mundo real, creamos un modelo. Inicialmente es mental, ahora lo vamos a traducir a que sea un mapa sistémico concreto, gráfico, que tiene un contenido informacional y una estructura dada por las operaciones de SRIP que ya dijimos antes. Y entonces eso nos va a permitir desarrollar una teoría, una explicación o una historia de qué es lo que pasa en ese sistema desde el punto de vista más sistémico posible que podamos crearnos este mapa. Y eso naturalmente vamos a contrastarlo con la realidad para poder confirmar si es representativo. Inicialmente ahorita, como van a ser modelos, vamos a decir, a cierto punto estáticos, es decir, no podemos ponerlos a comportarse igual que el sistema real, pues entonces la comprobación va a ser hecha por el que modela, nosotros que modelamos, haciendo la analogía comparativa entre esa realidad y el modelo creado. Así como el arquitecto hace analogía entre la maqueta que está ahí y lo que sería el edificio, aunque como el edificio al principio no existe, es muy difícil compararlo y sirve para mostrar lo que va a existir. Pero cuando ya está construido, puede verse cómo es que cada parte de la maqueta representa cada parte del edificio real que está construido y cómo se relaciona. Lo que pasa con los sistemas complejos es que la mayor complejidad es la dinámica que se da en el tiempo y cómo las relaciones en el tiempo van provocando esas propiedades emergentes, esos comportamientos emergentes que no podemos verlos de una representación estática de ese sistema. Esa es un poco la limitante de los mapas sistémicos estáticos. Por eso es de que
algunos autores, utilizando la regla la regla de relaciones, agregan algunas notaciones para poder imaginarnos la dinámica del sistema con más detalle, con más representación de la realidad compleja. Y ahí es donde sí podríamos entrar a profundizar en los comportamientos complejos. ¿Se entiende de qué trata la modelación de sistemas que estamos introduciendo el día de hoy? ¿Una pregunta? Bien, su ejercicio de hoy al próximo día es ingresen a practica.com, explórenlo, creen su usuario. La verdad es que Practica se convierte ya en una herramienta graficadora. No solo hace mapas de SRP, hace mapas de diferentes tipos, o sea, diagramas que representan diferentes realidades. Pero nosotros nos vamos a concentrar en los mapas de SRP. Entonces, por lo menos tengan un usuario, tengan conocido el ambiente. Y el próximo día ya, ahora sí, les voy a crear, no me dio tiempo hoy, pero les voy a crear un mapa SRP de ejemplo en Practica.com y les voy a pedir que ustedes creen uno para empezar a ejercitar con la herramienta y poner en práctica la modelación. Así que el próximo día vengan preparados, sabiendo Practica.com, o por lo menos teniendo su usuario ya y teniendo el acceso al ambiente, para trabajar con un modelo de un sistema que vamos a ver el próximo día. Muy bien. Dejamos hasta acá por la hora la actividad de hoy. Gracias por su participación. Nos vemos el próximo sábado. Tengan un feliz fin de semana, de cierre de semana.